Tras años de silencio absoluto, Eustace Conway, el hombre que dio la espalda a la civilización moderna para vivir lo que muchos denominaron la vida del último montañés americano, ha hablado por fin. Hace unos momentos, en una aparición que pocos esperaban y para la que aún menos estaban preparados, ha compartido verdades que han permanecido enterradas durante décadas. Sus palabras fueron crudas, emotivas y profundamente inquietantes. Durante la mayor parte de su vida adulta, Eustace vivió alejado de carreteras, ciudades y comodidades, escondido en las profundidades de los montes Apalaches sin apenas comunicarse con el mundo exterior. Y ahora lo que por fin ha decidido decir amenaza con derribar todo lo que creíamos entender sobre su vida, su silencio y su propósito. Lo que Eustace reveló va mucho más allá de historias de supervivencia en la naturaleza o de autosuficiencia. Habló abiertamente de batallas gubernamentales que casi destruyeron el trabajo de su vida, de luchas personales que nunca se había atrevido a expresar y de heridas emocionales causadas por años de aislamiento. No se trataba de una actualización casual de un hombre que vivía de la tierra. Era una confesión cargada de significado, capaz de remodelar todo su legado. El hombre que una vez dejó que su silencio hablara por él, ha decidido ahora que ha llegado el momento de ser escuchado, y lo que compartió puede ser el momento más revelador de su vida. Durante décadas, Eustace Conway pareció encarnar la forma más pura de libertad e independencia. Construyó Turtle Island Preserve, con sus propias manos labrándose una vida en miles de acres de naturaleza salvaje de los Apalaches. Para los forasteros parecía un sueño hecho realidad, un símbolo viviente de armonía entre la humanidad y la naturaleza intacta por el ruido y el caos del mundo moderno. Parecía la prueba de que aún era posible una forma de vida más sencilla y honesta. Pero tras esa imagen de paz y autosuficiencia, se escondía una realidad que pocos llegaron a ver. A principios de los años 2000, las autoridades estatales empezaron a investigar a Turtle Island por supuestas infracciones de construcción y seguridad. Los inspectores afirmaban que sus cabañas, graneros y aulas al aire libre construidos a mano no cumplían los códigos modernos. Lo que ellos consideraban estructuras inseguras, Eustace lo veía como historia viva, espacios cuidadosamente elaborados para enseñar a la gente cómo vivían los humanos, antes de que la electricidad del acero y el hormigón sustituyeran a la habilidad y el conocimiento. El conflicto que siguió fue implacable y estuvo a punto de quebrarle. Durante meses Eustace tuvo que hacer frente a multas, crecientes presiones legales y la posibilidad muy real de que todo lo que había construido fuera desmantelado. Hubo noches en las que se sentó solo junto al fuego, preguntándose si el trabajo de su vida sería borrado por la misma civilización a la que había intentado advertir e inspirar. Sin embargo, a pesar de todo, se negó a luchar públicamente. No buscó atención ni concedió entrevistas, ni se convirtió en un símbolo de resistencia en televisión. En lugar de eso, se retiró cada vez más al bosque. Aquel silencio no era rendición sino supervivencia. Bajo esa apariencia tranquila y curtida, había un hombre que luchaba contra una profunda desilusión, que había perdido la fe en un mundo que una vez creyó que podía cambiar. Más tarde admitió que el desgaste emocional de aquellos años fue aplastante. Se sentía traicionado por un sistema que le castigaba por elegir una vida natural. Lo que en el público percibía como una fuerza tranquila era en realidad un guerrero que arrastraba heridas que nadie podía ver. Aquellas batallas le moldearon endureciendo su determinación al tiempo que profundizaban su aislamiento, hasta el día en que finalmente dio un paso al frente y habló. Cuando Eustace rompió por fin su silencio, su voz cargaba con el peso de los años pasados a solas con sus pensamientos. Sus primeras palabras dejaron atónitos a quienes le escuchaban. La gente cree que elegí el aislamiento porque odio la sociedad, dijo. La verdad es que intentaba salvarla. Esa única confesión lo replanteó todo. Por primera vez dejó claro que su silencio nunca había sido para huir, sino para observar, aprender y comprender.
Explicó que se había cansado de intentar hablar a un mundo que se negaba a escuchar. La isla de la Tortuga nunca pretendió ser una vía de escape, sino un aula viva, un recordatorio de lo que la humanidad había perdido por el camino. Sin embargo, con el tiempo vio cómo los visitantes la trataban como una novedad, sacando fotos sin comprender el significado de la suciedad bajo sus uñas o el humo que salía de su hoguera. Habló de largos años pasados en soledad, conversando solo con los árboles, el viento y los animales, encontrando más verdad en la naturaleza de la que jamás encontró en las personas. Aquel aislamiento le cambió, agudizó su conciencia, pero ahondó su soledad. Admitió que dejó de hablar porque cada vez que lo intentaba sus palabras se torcían en algo que no reconocía. No me escondía, dijo en voz baja. Escuchaba a la tierra el silencio, lo que la gente había olvidado. Sus palabras pintaron el inquietante cuadro de un hombre que observaba cómo el mundo natural cambiaba y se desvanecía mientras la humanidad avanzaba apresuradamente sin reflexionar. Describió haber notado cambios sutiles en los cantos de los pájaros, los patrones climáticos y los ritmos estacionales, como si la propia tierra estuviera clamando. Lo que Eustace presenció durante esos años, dijo, no fue solo el daño medioambiental, sino la decadencia espiritual. Cuanto más nos alejamos de la naturaleza, explicó, más nos alejamos de nosotros mismos. Para él el silencio se convirtió en una forma de resistencia, una protesta más poderosa que los gritos. Y ahora, tras años de contención, ha decidido volver, a hablar no para quejarse, sino para advertir. El mundo ha cambiado, dijo, y no para mejor. Si la gente se niega a escuchar ahora el silencio en el que él vivió una vez, puede convertirse algún día en el silencio de la propia tierra. Durante la mayor parte de su vida, Eustace evitó hablar de su familia, manteniendo esos recuerdos sellados como una vieja herida sin cicatrizar. Pero en su reciente declaración, por fin se permitió abrir esa puerta. Habló con franqueza de las cicatrices emocionales que le marcaron mucho antes de que se imaginara la isla de la Tortuga. La relación con su padre, reveló, era rígida y dolorosa. Su padre creía que la disciplina estricta y el control eran los únicos caminos hacia la fortaleza. Al crecer, Eustace sintió que nada de lo que hacía era lo bastante bueno. Los logros se recibían con críticas, no con orgullo. Esa presión constante alimentó una profunda necesidad de probarse a sí mismo, no a través de la riqueza o el reconocimiento, sino mediante el dominio del mundo natural. Los bosques no me juzgaron, dijo en voz baja. Me aceptaron cuando nada más lo hacía. La naturaleza se convirtió en su refugio, un lugar donde los errores no definían su valía. En la naturaleza aprendió a sobrevivir físicamente, pero lo que es más importante, emocionalmente. Lo que poca gente entendía era que su retiro en la naturaleza no era una simple rebelión, sino una huida. Admitió que cuando se marchó de casa por primera vez, arrastraba rabia y un dolor no resuelto, emociones que le empujaron aún más a la soledad. Durante años esa rabia impulsó su aislamiento, pero con el paso del tiempo, vivir cerca de la naturaleza despojó su orgullo y su resentimiento. Llegó a comprender que el perdón no era algo que debiera a los demás, sino algo que se debía a sí mismo. En una revelación silenciosa pero poderosa, Eustace compartió que recientemente ha empezado a reconectar con personas de su pasado, incluidos familiares, que una vez creyeron que había desaparecido para siempre. Habló de acercarse a parientes más jóvenes con la esperanza de transmitirles sabiduría antes de que se acabe el tiempo. No puedes vivir solo para siempre, dijo. Incluso un árbol necesita el bosque. Esas palabras revelaron una faceta de Eustace Conway que el mundo rara vez había visto, no solo el superviviente o el filósofo, sino un hombre que por fin ha hecho las paces con su pasado. Y por primera vez parece dispuesto a reconstruir los puentes que una vez abandonó, no para llamar la atención o pedir perdón, sino para comprender y cerrar. Cuando se le preguntó por qué había elegido este momento para romper años de silencio, la respuesta de Eustace
provocó escalofríos entre el público. Porque el tiempo se acaba, dijo con voz firme pero cargada de urgencia. No hablaba de sí mismo, hablaba del planeta. Eustace reveló que en las décadas que lleva viviendo en la isla de la Tortuga, ha sido testigo de cambios medioambientales que ya no pueden ignorarse. Los manantiales que antes corrían cristalinos, ahora desprenden un tenue olor químico. Los árboles que resistieron durante generaciones, mueren más rápido que nunca. Los ritmos de la naturaleza, la migración de las aves, el momento de las floraciones, están desincronizados. Para él, es una advertencia de que la Tierra está enferma, y la humanidad es la causa. Hemos cambiado Tierra por pantallas, dijo, y creemos que estamos progresando. Para Eustace el silencio había sido una forma de estudio. Había estado observando patrones en el clima, la erosión del suelo y el comportamiento de los animales. Las tormentas llegaban fuera de temporada, los inviernos se volvían impredecibles, y las rutas de los animales se alejaban de sus raíces naturales. Se dio cuenta de que no eran coincidencias sino consecuencias. Dijo que la propia Tierra hablaba, pero muy pocos escuchaban. La Tierra tiene paciencia, advirtió, pero incluso la paciencia se acaba. Su tono se endureció al criticar a la sociedad moderna por haber perdido el respeto a la naturaleza. Habló de la codicia que impulsa la deforestación, del consumo excesivo que contamina los ríos, y de la arrogancia que hace creer a los humanos que pueden controlarlo todo. La naturaleza no nos necesita, dijo. La necesitamos y nos lo ha advertido una y otra vez. Su mensaje no era político, era personal. Hablaba como un hombre que había visto cómo el mundo se descomponía desde el patio de su casa. Los años de silencio no fueron de retirada, sino de reflexión. Ahora, habiendo visto suficiente, da un paso al frente para hacer sonar la alarma. Si seguimos así, dijo, el silencio en el que una vez viví, será el silencio de la extinción. Sus palabras flotaron en el aire como un trueno, dejando incluso a sus críticos sin respuesta. Eustace Conway nunca se propuso convertirse en un personaje televisivo. Cuando apareció por primera vez en Mountain Men, lo vio como una oportunidad de compartir su mensaje de sencillez y supervivencia, no para ganar fama. Pero lo que empezó como una plataforma para la educación se convirtió rápidamente en una carga que ya no podía controlar. En su entrevista admitió que la fama que le trajo la televisión casi destruyó la vida tranquila que había construido. La gente me miraba, dijo, pero en realidad no me veían. Los equipos de cámaras llegaron a la isla de la Tortuga, instalando luces, cables y horarios que chocaban con el ritmo natural de su vida. La sencillez que tanto apreciaba se convirtió en una representación para millones de espectadores que querían drama en lugar de verdad. Describió sentirse atrapado entre dos mundos, el de la naturaleza pura que amaba y el artificial que exigía el público. Cuanto más rodaban, menos real se volvía, confesó. Incluso reveló que a veces se planteaba abandonar el programa por completo, desaparecer una vez más en el silencio. Pero algo le detuvo. Decía que las cartas de los espectadores, muchos de ellos jóvenes, le daban esperanzas. Escribían cómo su estilo de vida les inspiraba a cultivar un huerto, construir y volver a conectar con la naturaleza. Esas palabras le recordaban que no todo el mundo había olvidado lo que de verdad importa. Así que soportó la intrusión con la esperanza de que su mensaje llegara al menos a una persona que lo necesitara. Aún así, la fama le pasó factura. Eustace habló del cansancio de ser observado constantemente de extraños que se presentaban en Turtle Island sin invitación, esperando hacerse fotos con él como si fuera una exposición de museo. Nunca quise ser famoso, dijo. Quería ser útil. Con el tiempo los medios de comunicación tergiversaron su historia convirtiéndolo en un símbolo, y no en un hombre. Sin embargo, a pesar de todo, mantuvo los pies en la tierra. Se negó a caer en la cultura de los famosos o a fingir ser algo que no era. Ahora, tras años de ver cómo el mundo glorificaba lo salvaje desde sus pantallas, lo ha dejado claro. Vivir de la tierra no es una moda, es una verdad. Si todo lo que haces es verme sobrevivir, dijo entonces, te has perdido la lección. A medida que la voz de Eustace se suavizaba, empezó a hablar de algo mucho más personal que su tierra o su misión.
Por primera vez en su vida se sinceró sobre las personas que había perdido en el camino. No se construye una vida como esta sin enterrar a unos cuantos amigos, dijo con los ojos fijos en el suelo. Contó historias de hombres y mujeres que llegaron a la isla de la Tortuga llenos de pasión y fe. Personas que querían ayudarle a construir un sueño arraigado en la libertad y la verdad. Algunos se quedaron durante años, otros solo semanas, pero no todos salieron vivos. Reveló que varios amigos cercanos perdieron la vida en trágicos accidentes durante los primeros días del coto, aplastados por troncos arrastrados por inundaciones o perdidos por los duros inviernos. Cada uno de ellos le dejó una cicatriz. Cada árbol de aquí guarda un recuerdo, dijo. Cada piedra me recuerda a alguien que lo dio todo por este lugar. Luego habló de un mentor que tuvo una vez un viejo leñador, que un invierno desapareció en lo más profundo del bosque, y nunca más se le volvió a ver. Durante años Eustace le buscó pero no encontró nada. A veces dijo: todavía le oigo en el viento. Era la primera vez que alguien veía a Eustace mostrar una emoción tan cruda. También abordó los rumores que circularon durante años sobre sus problemas financieros y las peleas legales que casi le cuestan Turtle Island. Confirmó que hubo momentos en los que estuvo a días de perderlo todo. Estuve a punto de renunciar a ella. Admitió, pero algo en mí no pudo hacerlo. La tierra no me pertenece a mí, sino al espíritu de todos los que alguna vez creyeron en ella. Esas palabras conllevaban un dolor silencioso, no solo por las personas que perdió, sino por los inocentes que desaparecieron junto con ellas. Su silencio durante todos esos años, dijo, no era solo por soledad, sino por duelo. Necesitaba tiempo para llorar a su manera, rodeado de lo único que siempre le había reconfortado: la naturaleza. Cuando vives en la naturaleza, el tiempo suficiente, decía, aprendes que todo lo que amas acaba volviendo a formar parte de la tierra. Tras años de silencio y dolor, el tono de Eustace Conway pasó de la advertencia a la sabiduría. Atrás quedaba el hombre endurecido por las batallas legales y la soledad. Lo que ahora se presentaba ante el mundo era un maestro renacido. Su voz era tranquila, pausada y llena de convicción cuando hablaba de las lecciones que el desierto había grabado en su alma. Después de todo lo que he visto, dijo, aún creo que hay esperanza para nosotros. Aquellas palabras tenían la fuerza de alguien que había vivido al borde de la civilización y del olvido. Empezó describiendo la extraña paz que encontraba en los momentos tranquilos de la naturaleza, el sonido del viento entre las agujas de los pinos, la forma en que la escarcha se adhiere a la corteza antes del amanecer, el silencio después de la lluvia. Cuando escuchas lo suficiente te das cuenta de que la tierra aún nos quiere aquí. Solo quiere que recordemos cómo vivir. Explicó que la mayor tragedia de la humanidad no ha sido la destrucción, sino el olvido. La gente ha olvidado el olor de la tierra auténtica, la paciencia de cultivar alimentos, la humildad de confiar en la naturaleza en lugar de conquistarla. Hemos construido rascacielos, dijo, pero hemos perdido el suelo bajo nuestros pies. Sin embargo, a pesar de todo, Eustace no parecía derrotado. En su lugar, ofreció un camino a seguir. Instó a la gente a empezar poco a poco, plantar semillas, construir con las manos, hablar con amabilidad a los animales y sentarse al aire libre el tiempo suficiente para observar el movimiento de las estrellas. No hace falta correr al bosque, dijo. Dejó de huir de sí mismo. Insistió en que la conexión empieza en el corazón, no en la naturaleza. En un momento impactante, describió cómo en uno de sus días más oscuros se metió descalzo en un arroyo y sintió cómo el agua fría le bañaba los pies. Aquel día, dijo, me di cuenta de que la tierra me perdonaba, incluso cuando yo no me había perdonado a mí mismo. Aquella toma de conciencia le cambió. Le recordó que la vida no consiste en escapar, se trata de pertenecer. Reveló que ha empezado a invitar de nuevo a jóvenes veteranos y familias a la isla de la Tortuga, enseñándoles a encender hogueras, construir refugios y reconectar con lo que él llama el lenguaje olvidado de la tierra. Está transformando la reserva en lo que él llama un aula viviente para almas perdidas, un lugar donde la tecnología se detiene
y el espíritu humano puede por fin respirar. La tierra me curó, dijo, y ahora es el momento de dejar que cure a los demás. A medida que resonaban sus palabras, se tenía la sensación de que Eustace no solo regresaba al mundo, sino que lo guiaba de vuelta a casa. Por primera vez en años, su silencio se había convertido en algo poderoso, un mensaje de unidad, paz y renovación. Cuando la entrevista llegó a su fin, Eustace Conway estaba de pie en la puerta de su cabaña, con la luz del sol desapareciendo a través de los árboles a sus espaldas, pintando su rostro con un resplandor dorado. Era una visión que parecía capturar toda la historia de su vida, mitad en la luz, mitad en las sombras. El hombre que una vez desapareció en el bosque, ahora se enfrentaba de nuevo al mundo, pero esta vez no como un recluso o un símbolo, sino como un mensajero. Reveló que tras años de aislamiento, ha estado escribiendo lo que él llama su último regalo a la humanidad, un libro que relata sus décadas en la naturaleza, las lecciones que ha aprendido y la verdad sobre lo que realmente importa. Dijo que no será un manual de supervivencia, sino una guía para recordar llena de historias sobre la sencillez, el desamor, la resiliencia y el profundo vínculo entre el hombre y la naturaleza. Todo lo que he aprendido, dijo, vino de la propia tierra. Yo solo soy el mensajero. Dijo que el libro documentará el ascenso y la caída de la isla de la Tortuga, no como un fracaso, sino como una prueba de que incluso en el caos, el sueño del equilibrio puede sobrevivir. Si un niño lo lee, dijo, y elige una vida que honre la tierra, entonces cada batalla que he librado ha merecido la pena. También reveló algo que pocos sabían en los últimos años. Ha estado asesorando discretamente a los jóvenes que visitan la reserva enseñándoles técnicas antiguas como el curtido de pieles, la herrería, la búsqueda de comida y la cría de caballos. Muchos de ellos, dijo, llegaron perdidos y enfadados, pero se marcharon transformados. La tierra no solo alimenta el cuerpo, explicó, sino que cura el alma. Luego bajó la voz al hablar del silencio que una vez le definió. El silencio no era porque no tuviera nada que decir, dijo, era porque estaba esperando a que el mundo estuviera preparado para escuchar. Y ahora con el mundo en vilo y la propia naturaleza, clamando, cree que por fin ha llegado ese momento. Su mensaje final fue sencillo pero profundo. No estamos separados de la naturaleza, somos naturaleza. Cada aliento que tomamos es aire prestado, cada paso que damos es terreno prestado. Tenemos que empezar a vivir como si lo recordáramos. Aquellas palabras resonaron como una plegaria dejando sin habla incluso al entrevistador. A medida que la cámara recorría la isla de la Tortuga, los espectadores podían ver la vida que Eustace había construido: cabañas sencillas, bosques susurrantes y el tranquilo zumbido de la existencia intocada por la codicia. Por un momento, parecía que el mundo se había detenido a escuchar. Eustaquio miró hacia el horizonte con su rostro curtido, tranquilo y seguro, y dijo, «Ya no estoy aquí para advertir, estoy aquí para recordar». Y con eso volvió a adentrarse en el bosque. El sonido de sus pasos se desvaneció en el viento. Su mensaje perdura, una llamada a despertar, a vivir con suavidad y a escuchar por fin lo que la tierra ha intentado decirnos todo este tiempo.